Buenas Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿me escuchan bien? Muy bien. Perfecto. Sí, señor. Muy bien. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ojalá alguien se anime a prender la cámara porque no voy a quedar hablando a una serie de cajoncitos negros con nombres en letras blancas. Y pues también la idea es que haya algo de interacción para que esto no se convierta en un monólogo. Perdón, que tengo un eco por acá. Bueno, doña Beatriz, buenas noches. Jimena, buenas noches. Beatriz, buenas noches. Muy bien, vamos a empezar entonces con el tema que nos convoca hoy. Entonces, voy a compartir una presentación. Muy bien, el tema que nos convoca esta noche lo llamamos la importancia del autoconocimiento en el desarrollo personal de los adolescentes. Entonces, vamos a dar inicio. Recuerden que quienes deseen participar no tienen que seguir ningún protocolo, simplemente prenden su micrófono y me interrumpen. Como yo estoy compartiendo pantalla, no puedo verlos a todos, entonces la persona que quiera preguntar algo, entonces simplemente lo expresa. Germán, una pregunta o Germán, alguna reflexión, y de esa manera vamos a abrir el espacio para que cualquiera pueda participar. Muy bien. Entonces, repito, nuestro tema, la importancia del autoconocimiento en el desarrollo personal de los adolescentes. Esta reflexión para iniciar, permítame, yo organizo aquí mi celular para poderlo en modo avión y de esa manera no tenga interrupción. Ok. Esta reflexión. En la era pospandemia, el autoconocimiento personal es esencial para los jóvenes. ¿Por qué? Porque les permite navegar por los desafíos y cambio de manera más efectiva. Tomar decisiones alineadas con sus valores y metas y mantener una salud emocional y relaciones interpersonales saludables. Es una herramienta poderosa que los capacita para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades de esta nueva era.
Yo titulo esta reflexión como una maravillosa oportunidad. ¿Y por qué lo considero como una maravillosa oportunidad en términos de los jóvenes? Porque el mundo está cambiando a un ritmo mucho más acelerado que el habitual. Porque se están dando una serie de circunstancias de tiempo, modo y lugar que hace que todo esté cambiando y que todo debe cambiarse. Si nosotros no hubiéramos tenido la pandemia, tal vez no hubiéramos tenido ese campanazo de alerta para, valga la redundancia, estar alerta a lo que está pasando. Y los jóvenes podrían seguir influenciados por esa parte negativa de lo que es el mundo de las redes sociales, el Internet. Y los padres de pronto confiados y muy ocupados atendiendo cosas urgentes que nos impiden muchas veces estar más cerca y presente para nuestros hijos, con la consecuencia inevitable de que va a llegar un momento en que nos encontramos con grandes sorpresas alrededor de la vida de nuestros hijos. En ese orden de ideas, por eso pienso que la pandemia fue un llamado de atención y la pospandemia para que nosotros estemos alerta y para que los jóvenes empiecen a mirar otras dimensiones que tal vez no estaban poniendo atención. Pero obviamente que la responsabilidad es más de nosotros como padres que de ellos, al menos en la etapa en la que estamos hablando, que básicamente es el segundo septenio, entre los 14, entre los 7 y los 14 años de edad. Y inclusive un poquito más allá, posiblemente hasta los 18 años de edad. Pero entonces unifiquemos algunos conceptos que pienso que deben ser importantes. Primero, a propósito del título de nuestra charla de esta noche, definamos que el autoconocimiento es un proceso continuo de exploración y comprensión de uno mismo. Cuando hablamos de autoconocimiento estamos hablando de esto. Y estamos hablando de esto tanto en los adultos como en los chicos. El autoconocimiento nos brinda una base sólida, estable, firme para el crecimiento personal. Es decir, que el autoconocimiento que de pronto los adultos iniciamos tardíamente, en nuestros hijos deben empezar a temprana edad, como las bases y los cimientos de lo que posteriormente será su desarrollo personal. Este autoconocimiento permite que la toma de decisiones de los jóvenes medien por una muy buena información. Es decir, nosotros somos responsables de darles a nuestros hijos información valiosa, oportuna y veraz, porque sólo así ellos podrán tomar las decisiones correctas. Si no, las decisiones de nuestros hijos van a estar influenciadas por las redes sociales o por ese amigo o amiga que está más cerca de ellos que nosotros mismos y que es tan inexperto o más inexperto que nuestro hijo. Por supuesto que el autoconocimiento permite la construcción de relaciones saludables y con significado. Y vale la pena notar que está comprobado científicamente que la felicidad de los seres humanos o la realización de los seres humanos media por la construcción de buenas relaciones. Al final,
aquel aspecto que más feliz hace a los seres humanos son las relaciones, empezando por las relaciones de la familia, la cual nosotros debemos cultivar, cosechar y sanar para acabar con esas diferencias que a veces distancian a las familias. Entonces, a nuestros hijos, cuando le proveemos herramientas de autoconocimiento, le vamos a permitir a temprana edad que aprendan a construir relaciones saludables, relaciones que sean significativas para ellos. Definamos el desarrollo personal. Estamos definiendo el autoconocimiento. Definamos ahora el desarrollo personal. Podemos decir que el objetivo final del desarrollo personal a todo nivel es alcanzar un mayor bienestar, ser conscientes de la felicidad y satisfacción de nuestra vida, la plenitud, así como poder maximizar y desarrollar nuestro potencial para que podamos vivir una vida que sea auténtica, real y con significado. Vuelvo a hablar de el significado, la significancia de las cosas. El desarrollo personal es un viaje continuo, lleno de mucha dinámica, en el que siempre vamos a encontrar maravillosas oportunidades para crecer, oportunidades que normalmente se manifiestan como dificultades, que no son otra cosa que oportunidades maravillosas de aprendizajes y de crecimiento. Solo así, si aprendemos a disfrutar y a aprovechar las dificultades, disfrutar en el sentido de que son oportunidades maravillosas de aprendizaje, podemos evolucionar como individuos. Entonces, miren la importancia de lo que significa el desarrollo personal. Entonces, estos dos elementos, el autoconocimiento, como ese proceso continuo de exploración de nosotros mismos, y el desarrollo personal, son vitales para la experiencia del ser humano. Entonces, más allá de lo que nosotros estemos buscando darles a nuestros hijos, muchas veces en bienes materiales, y nos preocupamos por eso, algunos se preocupan hasta el estrés y la angustia de pagar un seguro universitario para que los chicos tengan garantizada la universidad, y nos olvidamos que antes de la universidad, antes del bienestar económico a través de una herencia, qué sé yo, nosotros debemos proveerles a ellos unas herramientas que son más importantes y que son herramientas de profundo valor en la vida del ser humano. Entonces, desde esas reflexiones que permanentemente estoy haciendo como padre y como facilitador en procesos de desarrollo humano, es que construí esta pequeña charla. Alicia, te escuchamos. Hola, buenas noches. Germán, ni que hablar que esto es un tema crucial. Ahora, yo me pregunto, ¿cuán difícil es, o sea, o cómo llegarle, especialmente a los adolescentes, cuando tú dices lo del celular, lo de sus vínculos y demás, cuando ellos funcionan en el colegio, ¿no? En el colegio me refiero al liceo, en fin, están en ese grupo compacto, se relacionan, se vinculan por ahí, eh, y cómo llevarle estas herramientas cuando vos le contás, le hablás, te escuchan, te dicen, ah, qué bueno, mamá, sí, me gusta, está buenísimo, pero es como que por cómo entrarle, porque no te vienen a escuchar. Yo hoy hasta les participé de esta charla, por ejemplo, está.
eh, en particular la mayor está estudiando para parciales, en fin, en la facultad, pero digo, nos falta como ese, obviamente, recién estamos aprendiendo para uno, ¿no? Pero nada, lo dejo como planteado como una duda personal, cómo lograr involucrar a los hijos. Gracias, Mm, Germán. Muy válida tu reflexión y tu duda, Alicia. Y pues sea la oportunidad para responderla. Digamos que hay una primera parte donde nosotros tenemos que abordar estas herramientas desde un aspecto preventivo, que no es el caso del que tú me estás mencionando. Digamos que estas herramientas deben darse desde el primer septenio, es decir, desde antes de los 7 años nosotros debemos empezar a trabajar este tipo de cosas. Pero bueno, ya nuestros hijos, algunos dirán, ya están en otra edad, que es el caso tuyo. Entonces, debemos pasar a una etapa que ya no es preventiva, sino curativa. Y ahí definitivamente debemos empezar por nosotros mismos. Tengo testimonios, muchos testimonios y muchas vivencias cercanas de padres que cambiaron la relación con sus hijos, inclusive adultos. Estoy hablando de hijos de más de 20 años, de más de 18, de 20, donde a través del trabajo personal de un padre lograron transformar la relación con sus hijos a una relación armónica, a una relación plena, a una relación amorosa. Pero a partir del trabajo con nuestros hijos, ¿me entiendes? Perdón, del trabajo conmigo mismo, muy seguramente inspirado en la necesidad de mejorar y cambiar esas relaciones. Entonces requiere un trabajo tal vez mayor, donde yo empiece a ser ejemplo de vida y un ejemplo significativo que hace que cualquier persona, incluyendo nuestros hijos adolescentes, digan, ve, ¿y esto qué pasó? Aquí hay algo, y se motiven. Porque obviamente algunos dirán, pero es que ya ellos están, ya como que el mal está hecho, por decirlo de alguna manera, pero no hay tal, sí se puede hacer algo. Que eso me da pie en un momento dado para que de pronto pueda esbozar una charla sobre el caso de hijos ya en una etapa posterior, ¿no? Me lo recordarás en su momento para poder hablar del tema. Pero para tu intervención puntual de este momento, sí se puede y empieza por no desfallecer en el trabajo personal. No desfallecer en el trabajo personal y en el trabajo de sanar, resolver todo lo que hay, porque al final nuestros hijos son un espejo de nosotros mismos y nuestros hijos están repitiendo comportamientos, pensamientos y sentimientos que han visto en nosotros, que han heredado y que inclusive pueden ser generacionalmente. Entonces, digamos que estas definiciones que yo estoy dando de lo que significa el autoconocimiento y el desarrollo personal como títulos de esto, se aplica tanto para los jóvenes como para los adultos. Significa que no podemos pretender que nuestros hijos hagan un trabajo y nosotros no, como si nosotros no lo necesitáramos o estuviéramos por encima del bien y del mal. Tenemos que reconocer que tenemos nuestras falencias. Y si yo tengo en casa un hijo adolescente que se ha desconectado totalmente de mí y que está ensimismado en las redes sociales, en todo ese tipo de cosas, en una desconexión total, yo tengo mi responsabilidad Mm, ahí. claro. Tengo una responsabilidad grandísima como padre porque yo estaba ahí. ¿Y dónde estaba? ¿Estaba o no estaba? Mi duda un poco, Ahora lo vamos a ver. bien, mi duda un poco Decimos, era, ¿te puedo preguntar algo? Perdón, un sí, poco cómo lo enganchabas, asocié un poquito con los talleres que tú hiciste en cuanto a participaron chiquilines, niños. Entonces ajá. eso fue muy bonito. Germán, si me permites, estaría bueno que pudieras silenciar algunos que a veces hacen ruido. Bueno, a mí Gracias. me queda un poquito difícil, pero entonces vamos a hacer una cosa y voy a aprovechar tu presencia aquí
y te voy a convertir en coanfitriona para que tú me ayudes silenciando a aquellos que accidentalmente se les dispare. Y recuerden que quien quiera participar solamente debe prender su micrófono. Muy bien. Hablemos entonces ahora, después de haber definido claramente lo que significa el autoconocimiento y lo que significa el desarrollo personal, entonces hablemos ahora de básicamente qué está ocurriendo en la adolescencia. En la adolescencia se está construyendo una identidad. El joven necesita construir una identidad, porque en el primer septenio no la necesita, aunque cada vez los chicos necesitan esa identidad a más temprana edad. Y no la necesitan porque en teoría estamos ahí. Cuando digo estamos, papá y mamá. Entonces, veamos estos 3 puntos. En la adolescencia se está buscando y construyendo una identidad. Y nosotros debemos darle herramientas para que cada individuo, cada joven adolescente encuentre y construya su propia identidad, no la identidad que yo quiero que él construya. No, eso es terrible y ese es tal vez el error más grande que yo pueda cometer. Porque por el hecho de ser padres no tenemos el derecho de saber la identidad que nuestro hijo tenga que construir. No tienen que ser una copia mía, un duplicado mío, o tener el carácter, el temperamento, la personalidad del padre o la madre, por más buenas personas que nosotros seamos. Pero nuestros hijos son seres individuales, independientes, seres excepcionales que deben encontrar su propio camino. Entonces yo no puedo pretender que mi hijo piense como yo piense, se comporte como yo me comporto, actúe como yo actúe y aprenda lo que yo ya sé. Porque es que nadie aprende por experiencias ajenas. Yo me puedo llenar la boca diciéndole a mi hijo, es que yo sé de qué te estoy hablando, hija mía. Yo sé de qué te estoy hablando, hijo mío. Sí, tú sabes de qué estás hablando, pero esa es tu experiencia. Nadie aprende por experiencias ajenas. Entonces eso es algo muy importante. Nosotros tenemos que permitirle y apoyar a nuestros hijos para que ellos busquen y construyan su propia identidad. Tomen todo lo que les digo con beneficio de inventario, no me lo crean. Dense la oportunidad de verificarlo. Y entre más yo me oponga a eso, mucho mejor, mucho peor va a ser la situación. Segundo, el autoconocimiento permite a los adolescentes que puedan explorar sus valores, sus dones, sus virtudes y sus cualidades. Si el chico no tiene herramientas de autoconocimiento a temprana edad, no va a conocer los valores, virtudes y cualidades que lo habitan. Por eso es que los chicos en la edad de adolescencia pueden caer en situaciones de baja autoestima, inseguridad, indecisión, timidez, dificultad para desarrollar competencias sociales, porque ellos no son conscientes de los valores que tienen o no creen en ellos o los han olvidado. Entonces requieren que a través del autoconocimiento ellos se puedan dar cuenta que sí pueden, que sí son capaces de relacionarse, que tienen virtudes, dones. También que a través del autoconocimiento ellos puedan identificar las creencias falsas que en un momento dado tienen, como que su bienestar, su estabilidad emocional depende de los likes que reciba en las redes sociales. Y las creencias que pueden haber heredado de nosotros mismos. Que eso es algo también a revisar. Tengo un niño de 11 años de edad y por ende estoy muy metido en estos temas y en el entorno de los colegios y en las reuniones de padres de familia a las cuales soy parte y asisto, en las escuelas de padre que recibo o dicto, encuentro muchas veces niños que tienen creencias falsas y nada válidas en este momento, como racismo, como rechazo a
personas, por sus creencias. ¿Y dónde han escuchado ellos eso? Pues en su casa. Entonces, ¿cuántas creencias han heredado de nosotros mismos? La creencia de castigo y premio. Estás castigado. O sea, seguimos con la creencia de que es a través de la represión y el castigo que apoyamos a nuestros hijos y los acompañamos. Entonces, esa creencia se queda ahí en nuestro hijo. Y entonces, esa persona que fue castigada, cuando sea mayor, será un castigador. Y al primero que va a castigar, pues va a ser a papá y a mamá. Si no es que ya los empezó a castigar desde la adolescencia, así como él fue castigado. Entonces, creencias que heredó y creencias que él mismo puede asumir. Y por supuesto, también es importante que él pueda, a través del autoconocimiento, descubrir cuáles son sus intereses y cuáles son las pasiones que lo mueven. Y nosotros tenemos que ser muy respetuosos de aquellos chicos que tienen interés en la música, así yo tenga la creencia que los músicos se mueren de hambre, o tengo que respetar el interés de mi hijo en el arte, en el dibujo, en la pintura, en el teatro, en la actuación, porque por el hecho de que no quiera ser abogado, ingeniero, médico, entonces yo ya lo invalido. Entonces es importante que los chicos tengan herramientas para que ellos descubran cuáles son sus intereses, qué es lo que quieren hacer en la vida, qué lo apasiona, más allá de las cosas normales que lo van enredando en el día a día y que lo distraen. Entonces, por eso es importante darles herramientas de autoconocimiento para que él las descubra y no sea su papá que se lo esté diciendo cuando el papá ha perdido la credibilidad del hijo o porque el papá no ha podido tener una conexión y una comunicación armónica. Al conocerse a sí mismo, entonces los jóvenes podrán tomar decisiones auténticas y alineadas con su verdadero ser. Y las primeras decisiones que tiene que tomar un chico, por ejemplo, cuál va a ser su futuro en términos de una formación profesional o una formación en un oficio o en un arte, porque no necesariamente tiene que ser el resultado de una carrera universitaria, porque las universidades y el concepto de las carreras universitarias está cambiando totalmente. Entonces ellos mismos tienen que descubrir eso y nosotros tenemos que estar atentos, por supuesto, a eso. Digamos que como ocurre con los cuentos infantiles que fueron creados para que los niños duerman y para que los padres despierten, esta charla que les estoy dando a ustedes, que va dirigida a los chicos, también va dirigida para que ustedes reflexionen y vean la importancia de este tema del autoconocimiento y el desarrollo personal. Es importante que los jóvenes en la adolescencia, además de lo que veíamos anteriormente, es decir, además de que construyan su identidad, es importante que los jóvenes aprendan a gestionar sus emociones. Obviamente los adultos muchas veces tampoco sabemos gestionar nuestras emociones, pero como el tema que nos convoca aquí es los jóvenes, entonces es importantísimo que ellos aprendan eso. Solamente a través del autoconocimiento se puede identificar y comprender las emociones. Y solamente a través de identificar, comprender y manejar las emociones se pueden combatir situaciones como el estrés, la ansiedad y los desafíos emocionales de una manera más efectiva. Entonces resulta que los jóvenes a muy temprana edad están sufriendo de ansiedad,
a muy temprana edad están sufriendo de estrés y a muy temprana edad están teniendo muchas limitaciones para gestionar y poder responder a los desafíos emocionales que la vida les está presentando. La responsabilidad que ellos tienen frente a sus responsabilidades académicas, la presión que ejerce la sociedad, el entorno, las redes sociales, el internet, sus padres, generan estados de ansiedad, estados de estrés, y hay lugares en el mundo donde el índice de suicidio o intentos de suicidio de jóvenes es altamente elevado. Y entonces yo ¿qué herramientas le estoy dando de manera preventiva para que él aprenda a gestionar las emociones? Por ejemplo, la baja tolerancia a la frustración, que nosotros los adultos en más o menor medida aprendimos. ¿Por qué? Porque las situaciones que nosotros vivimos nos enseñaron a eso. La vida era a un ritmo diferente. La vida era más lenta. Y cuando tú empezabas a desempeñarte laboralmente, por ejemplo, había todo un principio de una carrera que había que hacer. Entonces, el ritmo de la vida y la forma como se dieron las cosas nos permitieron a nosotros desarrollar una capacidad para gestionar la frustración. Pero los jóvenes no están teniendo esa misma situación, porque viven en un tiempo que es online, todo es momento presente, todo es ahora, todo es instantáneo. Y entonces cuando las cosas no se le dan de manera instantánea, entonces viene la frustración. Yo le contaba a mi hijo, que tiene 11 años, que cuando yo era pequeño, cuando yo era niño, tuve un balón de fútbol en cuero, amarrado con hilos de cáñamo, que había que echarle cebo para que con el agua no se pudriera los hilos y se descosiera, y que lo remendé una y mil veces más. Le metí pedazos de cuero para tapar los huecos. Y yo jocosamente decía, yo no sé si era que mis papás eran muy pobres o los balones eran muy caros, porque mi hijo a los 11 años de edad ha tenido por lo menos 20 balones de fútbol. Ahora, un balón de fútbol en este momento se consigue en $5. Pero tiene toda esa posibilidad. Nosotros no, nosotros teníamos que cuidar ese único balón de fútbol por 5 o 10 años. Entonces desarrollamos la capacidad para gestionar la frustración. Nuestros hijos todos lo reciben online, abren la boca y ya lo tienen. Entonces nosotros tenemos que darles herramientas para ello. La herramienta se llama autoconocimiento. El autoconocimiento es lo único que le puede brindar herramientas a los jóvenes para desarrollar la adaptabilidad, la flexibilidad y la versatilidad, que no es otra cosa que la resiliencia que podemos desarrollar los seres humanos y que al final es lo que promueve una mejor salud mental. Y si hay un momento en la historia de la humanidad donde la resiliencia era importante o es importante, es en este momento. Entonces, esos tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo hacerlo. No, pero es que yo lo hago y le muestro a él, no, que ellos tienen que aprenderlo. Ahora, la pregunta es, ¿yo lo estoy haciendo? Aquí es donde aparece entonces el eneagrama como la propuesta que ayuda mucho en este tema y por eso la propuesta para que los jóvenes lo reciben, porque es que es el eneagrama el que puede resolverte ese gran reto y ese gran secreto de la humanidad, que es conocerse a sí mismo. Entonces, en términos sencillos y claros, no existe una herramienta más poderosa para conocernos y reconocernos a nosotros mismos como el eneagrama. Como tampoco existe una herramienta que nos permita aceptar a los demás en su diversidad de una manera contundente como el eneagrama.
Aquí estoy hablando de dos cosas que son fundamentales, que son la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, que sumadas esas dos inteligencias permiten el desarrollo de lo que se llama la inteligencia emocional. Entonces, la teoría de las múltiples inteligencias tiene más de 50 años de haber sido esbozada, de haber sido presentada. Y muchos no le paramos bolas. Y en este momento de la humanidad y en este hito del 2023, que es la aparición de la inteligencia artificial, es la inteligencia emocional la respuesta fundamental a muchas de nuestras dificultades. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que darle a nuestros hijos? Y desde el principio de la charla lo dije, información veraz, oportuna, valiosa. Entonces, yo lo que tengo que enseñarle a mis hijos es cómo se desarrolla la inteligencia emocional. Y lo primero que yo tengo que hacer es la inteligencia intrapersonal, el autoconocimiento, el conocerme a mí mismo, en identificar mis emociones, mis sentimientos, mis temores, el aprender a manejarlos, expresarlos y gestionarlos. Eso en términos sencillos es la inteligencia intrapersonal. Ahora la pregunta, ¿yo como adulto hago eso? ¿Yo le estoy demostrando a mi hijo que me gestiono a mí mismo? ¿O yo soy la persona que pierdo el control fácilmente con ellos, con su adolescencia y termino en un grito, en un berrido y en un te vas para tu cuarto y no me hablas, no sé qué? Cada vez que un padre pierde el control frente a un hijo, el hijo por dentro está diciendo gol, lo coroné a este jurásico, a este anticuado, porque le estoy mostrando mi capacidad para gestionar mis emociones, mis sentimientos. Tal vez lo que diga no sea agradable escucharlo para alguien, pero es mi responsabilidad desde la claridad que tengo y de lo que estoy verificando todos los días a través de mi trabajo como coach, como consejero, como mentor, como facilitador de procesos de desarrollo humano y ver lo que está ocurriendo con las personas, ver lo que está ocurriendo en las empresas, ver lo que está ocurriendo con los chicos como padre y cuando estoy trabajando con ellos. A partir de la inteligencia intrapersonal, entonces ahora puedo, desde el reconocimiento de mi esencia, aceptar y reconocer al otro en su diversidad. Y entonces aquí viene la inteligencia interpersonal, que va a tener un reflejo directo en la forma como construimos relaciones y cómo interactuamos con los demás. Como les propongo o les planteo que la herramienta más poderosa dentro del proceso del autoconocimiento, del desarrollo personal es el eneagrama, para los que no sepan o tengan un conocimiento muy elemental, el eneagrama es un modelo de personalidad, el eneagrama de la personalidad, valga la aclaración, porque el eneagrama se aplica a todos los ámbitos del conocimiento humano, no solamente al de la personalidad. Pero aquí vamos a hablar de la personalidad. Entonces es un modelo de personalidad que podemos utilizar para conocernos mejor, investigar nuestra personalidad y descubrir y desarrollar conscientemente nuestras fortalezas y talentos. ¿Qué es lo que yo necesito que mi hijo haga?
Yo lo que necesito es que mi hijo descubra y desarrolle de manera consciente sus valores, virtudes y cualidades, sus talentos, para que no caiga en frustración, para que no caiga en temor, en angustia, en estrés. No sería nada despreciable el que yo también como padre lo conozca, porque pues si no lo conozco, estoy perdiéndome una oportunidad maravillosa. ¿Por qué? Por varias razones y les voy a dar algunas. Una, la comunicación con nuestros hijos se vuelve cada vez más compleja. Alicia al principio hizo una reflexión, porque como dice, tengo una persona cercana que dice que los hijos siempre son tres estratos más altos que los padres. O sea, nuestros hijos siempre son de mejor familia que los padres, hasta el punto de que a veces se pueden avergonzar de nosotros. Entonces, nuestros hijos, inevitablemente, si no ha existido un buen acompañamiento y una construcción de una buena relación con hijos, siempre nos van a ver como inferiores, como jurásicos, anticuados, obtusos, de mente cerrada. ¿Y nosotros cómo lo vemos a ello? Como imberbes, inexpertos. Cuando les conviene son adultos, pero cuando les conviene son niños. ¿Quién tiene la razón ahí? Ambas partes. Y entonces lo primero que se fractura es la comunicación. Ya no encuentro de qué hablar con mi hijo. Para que baje a cenar, tengo que mandarle un WhatsApp, pero está en su habitación, pero entonces le mando un mensaje por celular para que baje a comer. Y mientras están en la mesa, el papá está con el celular, la mamá está con el celular, el papá está atendiendo cosas de la oficina, la mamá está atendiendo cosas con sus amigos y los hijos pues también están atendiendo cosas. Entonces nosotros hemos contribuido, pero somos expertos en echarle el agua sucia a nuestros hijos a través del ejemplo para romper esos canales de comunicación. Tengo el testimonio y he verificado en muchas familias que el eneagrama se vuelve un lenguaje neutro que permite recuperar una comunicación armónica entre padres e hijos. Porque cuando empezamos a hablar con nuestros hijos y nuestros hijos ya manejan la herramienta, yo manejo la herramienta, entonces yo estoy hablando de personalidades, estoy hablando de energías racional, emocional, instintiva. Es decir, estoy hablando no de personas, no hay un rollo personal. Estoy hablando de un modelo, de una identificación con un modelo de comportamiento. Entonces el tema no pasa por el conflicto con la herida, con el maltrato verbal o emocional, sino que encuentro un lenguaje neutro que me permite recuperar una comunicación armónica. Lo hemos visto infinidad de veces. Tengo familias que eran totalmente disfuncionales o literalmente destruidas y se reconstruyeron a partir del trabajo con el eneagrama. Tengo familias, ahora que voy a estar en el Eje Cafetero en septiembre en un retiro de una semana, tengo familias allá que el abuelo, los hijos, los nietos, todos pasaron por el proceso y son familias que se han reconstruido a partir de manejar herramientas como esta, que básicamente, reitero, su primera aplicación es en un lenguaje neutro para recuperar la comunicación entre padres e hijos. ¿Qué otra cualidad tiene cuando nosotros podemos utilizar el eneagrama? Que yo puedo entender desde la estructura del eneagrama cómo apoyar a mi hijo en aquellas cosas que sé que van a ser
difíciles para él en el momento en que su estructura de personalidad se establece, que es entre los 7 y los 14 años de edad. Entonces yo puedo identificar si mi hijo va a tener problemas de procrastinación, si mi hijo va a tener problemas para focalizarse, si mi hijo va a tener problemas de impaciencia, si mi hijo va a tener dificultades en sus competencias emocionales, si mi hijo va a tener dificultad en su motricidad fina o su motricidad gruesa, si mi hijo va a tener dificultades de autoestima, de autovaloración, porque el modelo me lo va a mostrar y voy a poder tomar medidas acordes a esas situaciones y apoyarlo. Porque es que no conocemos el tema de la personalidad, el temperamento, el carácter de mi hijo. Uso indiscriminadamente esos términos. Entonces, por mencionar dos elementos, y podría mencionarles muchos otros que serían. Pero aquí, entonces, me gustaría pasar a la reflexión, ¿no? Y es, ¿qué significa ser padres? Porque cuando hablamos de padres, y tómenlo con beneficio de inventario, lo primero que encuentro es que ser padre no significa tener un hijo. Perdón, que era que estaba pidiéndole aquí a mi asistente personal que me regalara un vasito con agua. Hoy tengo aquí a mi asistente al lado. Muy bien. Entonces, lo primero que yo tengo que, o que yo les invito a reflexionar es qué significa ser padres. Y lo primero que yo les puedo decir, tómelo con beneficio de inventario, es que tener un hijo no me convierte en padre. Tener un hijo solamente me convierte en un reproductor. Es decir, la naturaleza me acaba de demostrar que soy capaz de reproducirme. Eso significa tener un hijo, tener una hija. Pero tener un padre, ser padre, significa asumir el compromiso de acompañar a un nuevo ser, gracias amor, en su proceso de desarrollo espiritual. Tampoco creo que el tema de los padres es educar a los hijos o criar a los hijos, ¿no? Como crío conejos o gallinas. No, el tema va mucho más allá. Y es un tema que tengo que ajustar y acomodar a las circunstancias de tiempo, de modo y lugar que estamos viviendo en este planeta. Entonces, el temperamento con el que están naciendo nuestros hijos, que es muy diferente al temperamento que nosotros teníamos, es un temperamento muy fuerte, muy firme, que agota mucho. Alguna vez escuché algo que es muy sabio y es que el mejor anticonceptivo que existe es acompañar a un hijo de manera responsable, consciente y presente en su crecimiento. Si lo haces bien, quedas curado para tener otro. Ese es el mejor anticonceptivo, hacer bien tu trabajo. Porque los chicos de hoy son más demandantes emocionalmente, son más fuertes en su temperamento y requieren más dedicación de parte de nosotros. Entonces, si yo realmente asumo ese compromiso, entonces me estoy convirtiendo en padre. La pregunta sería, ¿cómo miramos a nuestros hijos? ¿Desde dónde los estamos mirando y cómo los estamos mirando? ¿Cuál es mi punto de vista? ¿Desde dónde miro a mis hijos? ¿Desde qué posición?
frente a las dificultades, frente a los conflictos, ¿cómo los miramos a ellos y desde dónde los miramos? Yo personalmente confío ciegamente en los jóvenes. Los jóvenes que tenemos hoy en día son maravillosos. No soy de los que dicen que la juventud se está perdiendo, todo lo contrario. Y todo depende de cómo los miramos, desde dónde los miramos y cuáles son los espacios que propiciamos en la familia en términos de la energía que manejamos. Diálogo, respeto, tolerancia, amor, cariño, ternura, afecto, por supuesto, límites claros, autoridad firme, disciplina, normas claras, porque aquí no estamos hablando de alcahuetear, ni aquí yo estoy hablando del miedo de que el niño se frustre o el niño desarrolle traumas. Todos los niños van a desarrollar traumas, no existe un ser humano que no tenga traumas. Entonces tampoco es esa desviación, yo no estoy hablando de eso. Todos tienen traumas. Y nosotros como padres le vamos a propiciar traumas a nuestros hijos. Porque esa es parte de nuestra función. Pero qué interesante que seamos conscientes de cuáles traumas le propiciamos para darle las herramientas que después se los pueda trabajar. Y además ser consciente que propiciamos esos traumas desde la ignorancia que nos habita, porque hacemos nuestra función de padre desde lo mejor que sabemos. Pero ¿por qué no nos preparamos, estudiamos y buscamos herramientas que nunca nos dieron, pero que existen hoy en día, para poder hacer ese acompañamiento a nuestros hijos de una manera muy positiva? Puede que alguno de ustedes que me haya escuchado en otra charla con el tema de los chicos adolescentes ya vio esto, pero me parece importante refrescarlo para que lo podamos ver y podamos tener claridad de algunos conceptos que son muy importantes y que a los chicos se les debe dar como parte de la información, como decirles qué es el temperamento. El temperamento es genético, nace con el niño, como lo vemos en estas imágenes de estos bebés que manifiestan a través de sus gestos, a través de su lenguaje verbal, perdón, su lenguaje facial o su lenguaje corporal, características de su temperamento. El temperamento no es otra cosa que la tendencia natural que los niños tienen para relacionarse con las demás personas, con el entorno, con los animales, con la naturaleza, con el padre y con la madre. Es genético, viene en su ADN y es el resultado de la combinación del ADN del padre y de la madre. Ante eso yo no tengo absolutamente nada que hacer. Y se manifiesta desde la cuna misma. Entonces, cuando nosotros trabajamos los talleres con los chicos, pues les hablamos de eso. ¿De qué? Del temperamento. Para que ellos sepan qué es el temperamento. A renglón seguido, entonces, les decimos a nuestros hijos, le debemos dar a nuestros hijos y nosotros debemos saber que hay algo que se llama el carácter, que no es sinónimo de temperamento. Que el carácter, a diferencia del temperamento, es aprendido. Y el carácter no es otra cosa que cómo una persona percibe a los demás, cómo percibe los conceptos, las ideas y las cosas desde sus 5 sentidos, a través del gusto, a través del oído, a través del olfato, a través de la vista y a través de la piel. Por eso, en metodologías
no tradicionales de educación o de acompañamiento a nuestros hijos, como la metodología Montessori, la metodología Waldorf o metodologías que trabajan con las múltiples inteligencias, en los niños siempre van a encontrar cómo en ese primer septenio le estimulan el gusto, el oído, el olfato, la vista, el tacto, a través de jardines y espacios sensoriales. Acabamos de tener un ejercicio con la madre de mi hija, los dos somos arquitectos, y diseñamos un proyecto para un colegio para la construcción de un jardín sensorial, donde los niños puedan desarrollar. ¿Y por qué es importante que saboreen, que escuchen, que huelan, cultivar eso? Porque es a partir de eso que ellos construyen su carácter. Y lo construyen en el primer septenio. Aquí entramos en una dimensión que espero que en próximos días hacer un live donde voy a invitar a unos docentes y unas personas expertas en el tema para que les cuenten de esas metodologías alternativas para acompañar a nuestros hijos. Metodologías que tienen 100 años de existencia. 100 años. Y cuando vas y revisas, en nuestras ciudades no hay un 5% de los colegios que estén trabajando y siguen trabajando con metodologías anticuadas. Cuando ya el niño ha construido su carácter, que es en el primer septenio, entonces el carácter y el temperamento combinado determinan una estructura de personalidad. Y curiosamente la llamamos como ignorancia. ¿Por qué le llamamos ignorancia? No la ignorancia en el sentido de alfabetismo, analfabeta, no. Se define al ignorante como aquella persona que cree que sabe. Y esa es la mejor forma de definir a un adolescente. El adolescente cree que sabe. Y en eso no se diferencia mucho de papá y mamá, porque papá y mamá también cree que sabe. Pero no sabe, porque tiene una cantidad de creencias, paradigmas, dogmas, verdades absolutas, que lo convierten también en un ignorante. Entonces, dos ignorantes juntos, papá e hijos. La personalidad es entonces la identificación rígida con pensamientos, sentimientos, actitudes, comportamientos que generan unos patrones, unos estándares de comportamiento. Y esa estructura de personalidad se manifiesta entre los 7 y los 14 años. Bueno, más que manifestarse, se instala entre los 7 y los 14 años, para finalmente desarrollarse entre los 14 y los 21 años de edad. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen que les estoy mostrando, pueden ustedes ver unas fotografías del primer septenio, niños de 7 años que ya manifiestan claramente 3 tendencias. El niño que tiene una tendencia hacia un carácter racional, desarrollo de su centro de inteligencia racional, o el niño que tiene una tendencia a desarrollar su centro de inteligencia instintivo, o el niño que tiene la tendencia a desarrollar su centro emocional. Eso a los 7 años de edad ya se ve claramente, inclusive desde antes. Cada vez es más rápido. En el segundo septenio, entonces, el niño que tenía una tendencia o una orientación hacia un carácter racional, así como el instintivo, entonces ya se empiezan a ver manifestaciones
como este niño que evidentemente en su fenotipo, en su estructura, empieza a mostrar un desarrollo racional. En los chicos, los jóvenes que desarrollan un carácter instintivo que se manifiesta a través de resolver sus dificultades y sus diferencias desde la fuerza física, corporal, el principio de ataque o defensa, o la persona que se acentúa ahora en la parte emocional y la necesidad de la validación de ser querida, admirada o amada, para finalmente convertirse en un adulto que puede fácilmente desde ese desequilibrio convertirse en un nerd con unas competencias emocionales y sociales muy limitadas, una habilidad racional muy alta, pero desbalanceado totalmente, o una persona que definitivamente construyó un carácter fuerte a través de la intolerancia, la agresión, el grito, o esta persona que desde su desequilibrio total se convirtió en una persona con una muy baja autoestima, una sobrevaloración de la imagen, de los códigos estéticos de la sociedad, etcétera, etcétera. Y entonces aquí es donde nosotros debemos ser conscientes que construir una personalidad pasa por el hecho de construir una serie de máscaras que yo utilizo dependiendo de las situaciones a las cuales me enfrente y me pierdo detrás de esas máscaras porque no soy consciente de ellas. Muy bien, entonces digamos que aquí está el enfoque sencillo, concreto y preciso de la importancia del autoconocimiento, de la importancia del desarrollo personal en nuestros jóvenes adolescentes y que les presento como parte de la propuesta de la necesidad de proveerle a nuestros hijos herramientas prácticas y herramientas valiosas y comprobadas, verificadas de que funcionan. Entonces, para terminar, me gustaría que abriéramos una serie de preguntas, de reflexiones, de inquietudes sobre el tema para así terminar nuestra charla del día de hoy. Entonces, ¿quién desea participar, preguntar, hacer alguna reflexión? Pueden hacerlo uno por uno porque no hay tiempo. Entonces, no me ataquen. Muy bien, Alicia, te escuchamos. Hola, primero que nada, muchas gracias. Y la verdad que el enfoque, creo, o sea, sintético y muy bueno a llevarnos a pensar a nosotros para luego trasladarlo a los hijos. Eh, Creo que estaría bueno que después de todo este pantallazo, porque capaz que hay personas que conocemos un poquito y hay personas que acá no conocen, que bueno, que nos guíes o que sugieras, bueno, cómo podríamos llevar adelante, independientemente en el caso mío, no tengo dentro de ese primer septenio, en fin, el segundo septenio, sino que ya saliendo, pero para quienes tienen hijos más chicos, cómo empezar o qué cosas, si tú vas a hacer algún grupo, si, no sé, cómo guiarlos como para que no nos quede en la teoría y aterrizarlo un poco más. Más allá de que el camino empieza por uno y empezar a trabajar, pero si queremos enganchar a los niños, ¿cómo hacerlo? No Bueno, sé si...
fui muy No, está muy contraria. bien y gracias por la pregunta. Y te voy a responder y a través de tu pregunta que muy seguramente puede estar transmitiendo la inquietud de algunos padres. Entonces voy a dar respuesta para todos los casos. Digamos que lo primero es que debemos proveerle a nuestros hijos herramientas con información válida, veraz y oportuna lo más rápido posible para que ellos tengan esas herramientas y podamos apoyarlos de una manera preventiva. Digamos que una de las cosas que nosotros debemos darnos cuenta es la diferencia entre la cultura occidental y la cultura oriental, donde estamos a años luz. Naciones como Japón, como la China misma, como muchos países de Oriente e inclusive algunos de Europa, como Finlandia, tienen estructuras educativas y escolares donde se potencializa el ser antes que el hacer. Entonces nosotros debemos darle a nuestros hijos a muy temprana edad herramientas para que ellos puedan complementar lo que ocurre en sus colegios y poder trabajar el ser antes que el hacer. Eso es lo primero. Segundo, esto no se puede hacer si no hay una condición sine qua non. Y la condición sine qua non es que como padre yo esté dispuesto a trabajar en mis cosas, porque tal vez algunas de las cosas que mencioné aquí, algunos de ustedes ha dicho, me está pasando eso, me cuesta eso, etcétera, etcétera. Porque si hay un padre que piensa que está perfecto y que está por encima del bien y del mal, pues digamos que no necesitaría nada de esto. Entonces digamos que la segunda respuesta es, la mejor forma de apoyar a nuestros hijos es trabajando en nosotros mismos y en el caso de nosotros mismos en la transformación personal. Nuestros hijos debemos trabajar en el autoconocimiento, en el desarrollo personal. En los adultos debemos trabajar también el autoconocimiento y la transformación personal. Porque a diferencia de nuestros hijos, nosotros necesitamos transformarnos. Entendiendo la transformación como el retorno y el regreso a las virtudes, cualidades y dones que nos habitan y que lo conocemos como nuestra verdadera esencia. Entonces es importante que los padres hagan ese trabajo. Porque además la mejor metodología de acompañamiento a nuestros hijos es con el ejemplo y la coherencia. Entonces esos son dos elementos fundamentales que los padres debemos trabajar. Coherencia y ejemplo. Porque son las dos cosas con las cuales nosotros perdemos la confianza de nuestros hijos. ¿Qué es lo que ocurre en la adolescencia? Así como tú no confías en tu hijo adolescente, tu hijo tampoco confía en ti. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Pues obviamente del padre. El padre es el que tiene que cuidar esa confianza, ser confiable para su hijo y poder tener la confianza. Que ese solo tema daría para una charla completa. Que lo va a escribir acá. Muy bien. Tercero, en el caso de personas que ya tengan sus hijos, digamos que ahorita mi sugerencia es niños entre 10 y 15, 16 años, tenemos los espacios para darles esas herramientas de una manera intensiva, de una manera metódica, de una manera positiva, que está a través de un seminario taller que llamamos Crecer, que es el que originó
la motivación de esta charla y que lo vamos a dictar en Cali si completamos el cupo, porque no lo hemos completado, ahora en los primeros días de agosto. Muy bien. Lo tercero, para quienes ya los hijos estén fuera de esa escala, sin que se excluya el que también estén ahí como otra parte, y es las escuelas de padres. Y estoy tomando nota aquí porque lastimosamente no sé si este año alcance. Tengo el borrador de una escuela de padres online, pero pues no he tenido el tiempo para desarrollarlo eh, como debe ser. Pero en los colegios existen escuelas de padres, pero los padres no asisten, ¿saben? Entonces se programa una escuela de padres en un colegio o en un salón de clases donde hay 20 niños, o sea, 40 papás, y van 10. Entonces ahí la cosa es como complicada, ¿no? A raíz de eso me llama la atención poderosamente y con tu permiso la opinión porque es media fuerte, pero digo, en otros talleres, seminarios, a veces somos muchísimos, igual 90 personas, 100, como pasó ayer, en fin. Y hoy con este tema crucial, que creo que Graciela también estaba en el de ayer, eh, qué poquitos que somos. Sí, realmente los padres estamos ocupados atendiendo cosas urgentes y por estar atendiendo cosas urgentes no atendemos lo importante o estamos muy cansados y pues a veces también creemos que lo estamos haciendo bien y que el rollo son los chicos, ellos son los del problema. Pero bueno, son actitudes y pensamientos que respeto, sin compartirlos, por supuesto. Eh, yo personalmente hablo de lo que me habita. Tengo un hijo de 11 años, lo tuve de 55 años de edad y agradezco que cuando mi hijo nació tenía ya bastante kilometraje en cursos y talleres de padres, de modo que cuando mi hijo nació estaba más preparado que un yogur, como decimos en Colombia. Sin embargo, todos los días es un reto y todos los días me preparo y busco más elementos que me ayuden, porque cada día el reto es mucho más grande. Pero bueno, cada persona tiene el libre albedrío, una forma diferente de asumir las cosas. Entonces, para los casos en los cuales los niños ya pasaron, entonces, por ejemplo, un chico de más de 15, 16 años puede perfectamente asistir a talleres eh, con adultos y que le van a dar también las herramientas que necesita. Pero ese tema de que vaya usted, pues es como complicado. Vaya usted que es el que necesita, usted es el que tiene problemas en la casa. Entonces es como complicado, ¿no? Ahora yo entiendo el tema, ¿no? Porque pues yo me acuerdo que cuando yo fui a mi seminario, yo fui, pero yo no lo necesitaba. El problema era mi pareja, yo no. Pero mi pareja tuvo la habilidad de seducirme y convencerme para que yo fuera. Y obviamente que la sorpresa fue del cielo a la tierra y darme cuenta de que no solamente, que no se trataba de que no lo necesitara, sino que sin saberlo lo necesitaba. Entonces, si yo quiero que mi hijo se permita asistir a un seminario, a un taller eh, de este tipo, pues necesariamente yo debo dar ejemplo, como para que él diga, ve, el Catano está cambiando, mi mamá está diferente.
porque es los testimonios que hemos visto de los chicos. Entonces, digamos que vuelve la misma a tu pregunta, Alicia, es seguir tesudamente trabajando. Y va a llegar un momento donde los resultados se van a ver, porque recuerden, no hay mejor manera de transmitir algo que con el ejemplo de vida. Entonces, si yo no doy ejemplo de vida, no hay caso. Graciela. Hola, buenas noches. Buenas noches, Hola, Gracielita. ¿cómo están? Cuéntanos. ¿Cómo Muy bien, están? muy bien. Bueno, en todo este proceso que hemos estado viviendo, eh, uno toma conciencia y se da cuenta, bueno, como decías vos, Germán, sin culpa, de los errores que uno, por la ignorancia, ha cometido como madre. Yo tengo hijos de entre 32 y 38 años, que ellos me dicen, bueno, tanto enneagrama, pero ¿cuándo viene el cambio? Eh, Vos decías el otro día que tarda más o menos 4 o 5 años hasta que se dan cuenta también, porque gracias al mapa uno puede ver qué es lo que tiene que cambiar, porque ahí está el tema aquí de la cuestión. Pero yo como Esencia 4, realmente me cuesta un montón todo esto, el, el tema de soltar la culpa, y darme cuenta que, bueno, yo desde con el nivel de conciencia que tenía en ese momento, hice lo mejor y más de lo que yo pensaba. Pero siempre acá los índices de gestión tienen que ver con los resultados. Entonces, bueno, yo lo que quería decir a todos los padres jóvenes, que tomen conciencia de todo esto y lo que sirve, y lo importante que es acercarse al enneagrama como herramienta para poder educar a sus hijos, no tiene precio, o sea, no tiene precio. Y Muchas otra cosa gracias. que quería decir, Sí, Graciela. ¿cómo? Sí, te escuchamos, Graciela. Y otra cosa que quería decir, que si bien, como decías tú, y como dice Alicia, todo está el trabajo en uno, o sea, trabajarse a uno mismo, eh, uno lo que quiere, a veces son procesos, yo sé, son lentos, y me ha llevado 63 años a mí, bueno, poder, pero tengo la esperanza, yéndome al 3, tengo la esperanza de, de encontrar esos caminos de transformación, como tú conoces, de familias que se han podido volver a integrar. Así que les agradezco un montón y me gustaría por ahí encontrarnos en algún taller donde, bueno, cómo hacer para hacer esos caminos, desde la esencia que es uno y estudiando el enneagrama para acompañar a los hijos que, como dice Alicia y como, bueno, lo que vemos, sí, bueno, es algo que está haciendo mamá, está entretenida, pero eh, no quiere volver a integrar lo que fue la familia. Muchas gracias, Gracielita, por Sanar un tu... poco y menguar esos errores, Muchas gracias, para Gracielita. que no los cometan con los hijos,
porque yo no tengo nietos todavía, tengo 5 hijos, pero no tengo nietos. Ok. Entonces, Muchas gracias, no sé si Graciela. quedó clara la idea. Sí, quedó muy clara y quiero capitalizarla. Lo primero que quiero capitalizar de lo que dice Graciela es que nunca es tarde. Y en segundo lugar, que es muy importante trabajar para romper las cadenas generacionales que hacen que se repiten los errores generación tras generación. Entonces es muy importante trabajar en eso. Si yo no quiero que mi hijo pase por las mismas dificultades que yo pasé, el camino más directo para que eso no suceda es trabajar en mí y resolverlo en mí, porque solamente a través de eso voy a romper esas cadenas para que mi hijo no pase por eso en principio. En segundo lugar, el peor sentimiento que puede albergar una persona ante darse cuenta de los errores que cometió es la culpa, porque la culpa no ayuda absolutamente a nada. En el momento en que yo me doy cuenta que estoy cometiendo errores o que cometí errores, sin importar el tiempo que los cometí o cuánto hace que los cometí, el tema es enmendar esos errores. Y la forma de enmendar los errores es no repetirlos, porque lo grave no es cometer errores, lo grave es darme cuenta que estoy cometiendo errores y seguir cometiéndolos. Entonces esa es la segunda parte del tema de la reflexión que hacía Graciela. Bueno, ya vamos a completar 1 hora y media, entonces que es como el tiempo que quería dedicar a esto y quitarles este tiempo, agradeciéndoles su atención de haber aceptado esa invitación y no sé si alguien tiene alguna pregunta final antes de cerrar esta sesión. ¿Una pregunta? Ok, bueno, entonces voy a cerrar ya la sesión y si alguna persona quiere, me escribe y le comparto mañana la grabación que la grabé, por si quieren compartirla con otra persona o si están interesados en recibir la información del seminario Crecer para los chicos. Entonces, gustoso también y para poder multiplicar y compartir la información. Entonces, mil gracias por haber estado y ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Muchas gracias a Bueno, todos. bueno, Gracias. Gracias. hasta luego. Gracias. Estén muy bien, muchas gracias.